La enseñanza de hoy se llama Los dones ministeriales y está basada en Efesios capítulo 4, versículo 11. Entonces te invito a que si trajiste apuntes, por favor traigas, pues anotes, y si no trajiste, pídele a un compañero que te dé una hojita con un lápiz, porque pues no voy a decir todas las citas bíblicas, sino para que tú las anotes, ¿sí? Yo quiero saber quiénes de acá quieren servir al Señor. Aquí hay una, aquí hay dos, tres, como 4, 5, 6. Bueno, listo, ya por lo menos tenemos como de 7, listo, bien. ¿Y quiénes de acá llevan conociendo al Señor menos de 6 meses? ¿6 meses? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra persona? ¿O ya todos somos más viejitos? Somos más viejitos, ¿cierto? Entonces esta palabra es para usted, porque no sé si ha escuchado la historia del apóstol Pablo. Él era un hombre que mucha Biblia, pero poco espíritu, porque él no había conocido al Señor. Pero el apóstol Pablo, en cuestión de 3 días, el Señor lo convirtió en un apóstol a los gentiles, y hasta el día de hoy seguimos predicando. Más de la mitad de la Biblia, más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por el Espíritu Santo a través de él. Entonces, hermano, si él lo pudo hacer en 3 días y nosotros a veces llevamos más de 6 meses sentados, entonces algo pasa, ¿cierto? Entonces acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esa es la palabra de hoy, Padre, y es la palabra que tú has dispuesto, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, traer el día de hoy, Dios. Te pedimos, Dios, que esta palabra, Señor, sea renovando, transformando, sanando, afirmando, Señor, confortando los corazones, Dios, y trayendo, Señor, vida y propósito, Señor, a todos los que estamos aquí presentes, Dios. Bueno, el ministerio quíntuple. Entonces hoy voy a usar la mano para enseñarles los 5 ministerios. Hay 3 preguntas: ¿por qué?, ¿para qué? Y ¿hasta cuándo? El porqué de los ministerios, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 4. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Esa es la clave de Efesios capítulo 4, habla de la unidad de la iglesia. Entonces, cuando él habla de los dones ministeriales, lo primero que él dice es que es el cuerpo de Cristo el que necesita los dones, ¿sí? Entonces, no tiene sentido tener un ministerio si no hay personas. Si tú fuiste llamado por Dios y no estás trabajando con personas, algo pasa. Porque es que las personas somos los ladrillos del cuerpo de Cristo, del edificio de Dios, ¿sí? Entonces, si tú sientes que estás estancado, que estás en tu casa o que estás en un lugar espiritual en donde no llegan almas o no pasa nada, bueno, puede ser una de dos: o que Dios está trabajando en ti para prepararte, o que tú no estás dando el paso que debes dar. Entonces, esa es la clave del cuerpo. Y aquí quiero hacer un paréntesis de algunos temas que son un poquito espinosos, ¿sí? Porque hay ministros, hay muchas dudas sobre el ministerio de la mujer en algunas congregaciones. Hay otras congregaciones donde solo dicen que habían 12 apóstoles y ya no habían más, y entonces las unas se juzgan con las otras. Y usted no es de sana doctrina, usted tampoco, y entonces, mejor dicho, todos nos terminamos destruyendo los ministerios. Yo te invito a que en vez de mirar hacia afuera, mires hacia adentro, ¿sí? Y en este momento tú digas: ¿yo qué parte soy del cuerpo de Cristo? Hablábamos con Andrea, ¿dónde estás? Andrea está en la puerta. Ella nos enseñaba hace 15 días, ¿sí? 15 días, de cuál es la identidad en Cristo, ¿sí? Si tú encuentras tu identidad en Cristo a través de la palabra, vas a poder saber cuál es tu posición en el cuerpo de Cristo, y va a ser muy fácil para ti este tema. Si no sabes quién eres en Cristo, lo que vas a tratar es copiar a Cash Luna, al pastor Martín, a la ministra Nubia, y
Y así nunca vas a encontrar tu identidad, tu lugar, y pues vas a perder el tiempo. Y luego, no juzgar a los demás, ¿sí? Porque si el que algo hace con una conciencia para agradar a Dios, para ese lo hace. Y si una mujer se levanta y dice que es una pastora porque el Señor la llamó, o porque tiene una relación con Dios de esa manera, porque es que hay mucho juicio en la iglesia, ¿sí? O que es una maestra, bueno, solo Dios es el que puede juzgar. Yo te invito a que eso no sea un obstáculo para que tú te vayas de una iglesia o que tú juzgues a un ministerio. Simplemente dile al Señor, Señor, muéstrale a ella la verdad si no está en lo cierto, pero a mí, concéntrame en mi proceso, ¿sí? Porque yo voy a edificar el cuerpo de Cristo y no a lastimar un miembro, ¿verdad? Porque cada miembro somos diferentes y hay revelación de Dios. El Espíritu Santo es ilimitado y nosotros, a mí me ha pasado, no sé si usted, pero yo he juzgado muchas circunstancias y yo digo, no, usted es un pecador porque no sé qué. Por ejemplo, un hermano que yo me acuerdo mucho de él porque él no iba los domingos y yo como buen religioso, yo siempre me lo encontraba y yo le decía, hermano, ¿usted por qué no va el domingo, hermano? Entonces yo lo miraba y yo decía, está en pecado, ¿sí? O algo le pasa. Y él, no, hermano, es que estoy en un proceso. Yo, sí, el proceso, yo sé cuál es su proceso. Pero un día el Señor me metió en el proceso de él. Era el proceso del profeta Elías o Eliseo. Uno que metieron en una cueva y que había unos cuervos que les llevaban comida. Elías, ese. Y yo estuve en esa cueva un tiempo y yo no iba a la iglesia porque no podía, porque uno en una cueva está en una cueva, ¿sí? Y llega un cuervo y le manda, no sé, un WhatsApp o alguna cosa, pero para uno medio sobrevivir. Y un día me lo encontré y él me dijo la misma palabra y yo decía, ay Dios mío, claro, ya entiendo este hermano porque no iba a la iglesia. Pero tendemos mucho a juzgar y también el proceso de una vida que está sirviendo a Dios, que dice y cree que Dios le ha llamado, ¿sí? Entonces tenemos también que nosotros, más bien, en vez de mirar la paja del ojo ajeno, miramos la viga, ¿verdad? Porque es una viga grande. Vamos con ¿para qué? Efesios capítulo 4, versículo 12. Perfeccionar. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el ministerio? A veces decimos ministerio, pero ni sabemos qué es. Y el sinónimo, pues la palabra más descriptiva de ministerio es servicio, ¿sí? Entonces, estamos al servicio del otro. Y si tú estás aquí para lucir tus dones para ti, o para que de pronto un pastorado te dé un dinero para que tú puedas vivir cómodamente, pues estás equivocado, pero sí estás usando los dones, porque Dios te dio los dones. Entonces puede haber un pastor muy ungido, muy usado por Dios, con las motivaciones incorrectas, y aún así Dios lo puede utilizar, ¿sí? El problema es que no qué le pasa a las personas que lo escuchan, sino qué pasa con él delante del Señor, ¿sí? Y es lo que cada uno de nosotros tenemos que mirar. ¿Para qué estoy haciendo el ministerio? ¿Hasta cuándo? Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo no sé usted, hermanito, pero yo llevo 12 años, 13, de conocer al Señor. Y cuando pensé que estaba terminado, el Señor me dijo, venga, lo cojo, y de verdad que terminé yo revolcado. Y terminé aquí. Entonces, estaba en otro lado, yo estaba en otra iglesia, pensaba que era el cristiano perfecto, porque uno siempre piensa eso, porque uno va a muchos discipulados, uno va a mucho sitio, y uno dice, yo he gastado mucho tiempo meditando la palabra, y yo ya debo ser como un apóstol Pablo. Pero sí, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos tenían proceso, y esto va a ser, yo creo, hasta que Cristo venga por su iglesia, porque siempre va a haber un recién convertido, siempre va a haber una persona que acaba de conocer el evangelio y necesita hacer todo el proceso. Entonces trabajo lo que hay y vamos a la siguiente diapositiva. Entonces esto me pareció bonito, me lo enseñó el Señor y me dijo que Él, como buen líder, da ejemplo primero, ¿sí? Y que en la palabra está claritico en esos versículos que están ahí. Si usted los puede anotar, sería muy bueno, porque no los vamos a ver ahorita, pero en cada uno de esos versículos
nos habla claritico que Jesús fue apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y pues eso es lo que me inspira a mí a saber que Él es un líder a seguir y que Él no nos da algo que no tenga, sino que pues Él ha recibido. ¿Quiénes de aquí saben la enseñanza de los dones de la iglesia? De que hay dones operacionales, dones ministeriales, que son los que estoy enseñando hoy, y espirituales. ¿Quiénes no han escuchado de esa enseñanza? Listo. Entonces vamos a volver un momento a la diapositiva 2, porfa, Carlitos. Hay diferentes clases de dones y eso lo aprendí en esta iglesia y me parece increíble porque está en la palabra muy claro. Primera de Corintios 2, 4, 6. Ahora bien, ok, listo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces hay dones que son dados por el Espíritu, los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y como les dije que les iba a enseñar con la mano, ¿cierto? El Señor me dijo otra cosa, me mostró una mano y esa mano era una corona, porque Él venció y porque Él es el Rey. Entonces, esa es la enseñanza de los ministerios. Los ministerios son la autoridad de Cristo, porque Cristo dijo una cosa: si alguno quiere ser el primero, hágase el inferior, o sea, sirva a todos. O sea, el gran ministro es el que sirve. Generalmente los grandes ministros yo los veo en las iglesias y están o allá en la puerta o están aquí entregando el papel higiénico cuando el Señor nos ministra y lloramos, o están en las labores que para los seres humanos son lo más vil y menospreciado, ¿sí? Pero el que sirve con corazón de servicio sabe la autoridad que tiene. Y yo me acuerdo que yo trabajaba en una postproductora internacional de series muy conocida a nivel mundial, y yo conocí al Señor y yo era como esa gente, o sea, yo era así súper altivo, yo pasaba por encima de todo el mundo y como por el ánimo de ser uno pues el duro, yo pasaba encima de gente, pues la gente ni cuenta se daba, porque cuando uno es hipócrita uno es un buen fariseo, ¿sí? Diplomático, ¿sí? Y súper elegante, y yo era una persona muy despreciable, pero allá, cuando ya conocí al Señor, Él me empezó a abrir los ojos y me mostraba que había un vacío impresionante del corazón, mucha gente en drogadicción. ¿Por qué? Por las carencias, personas con mucho dinero, pero muy tristes, uno que otro sí con una familia, bendecidos, haciéndolo, pero el Señor me decía: mira, te voy a presentar a mi autoridad en este lugar. Y no era el jefe de la cadena internacional, no. Era una mujer que daba los tintos. Y ella tenía 3 amiguitas. Y yo me empecé a hacer amigo de ellas porque el espíritu nos conecta, ¿verdad? Cuando estamos en el mismo espíritu. Y un día yo me acerqué y empecé a hablarle. Y ella me contaba que ella era pastora en una iglesia por allá en el norte de Bogotá. El esposito era pastor. Y yo decía: Dios, ¿y por qué habiendo aquí gente tan famosa, actrices, gente pues del mundo que uno dice, wow, yo quiero ser como esa persona, ¿cuántos likes tendrá en Instagram? Pero esa pastora no tenía, bueno, pastora, ministra, no sé, ahí ahorita vamos a hablar del tema. Ella tenía un rebaño, o sea, ella era la autoridad, y el Señor me dijo: Juan, es que están tan duros los corazones aquí que yo solo puedo entrar por la cocina, me dijo. Y yo decía: wow, o sea, estamos tan mal que, ¿en serio pasó eso? Y pues muchos de los que estábamos ahí, Dios nos ha transformado, pero en ese momento habíamos muchas personas en drogas, habíamos muchos con muchos problemas y aparentábamos ser pues la crema innata de lo que nos ofrece el sistema, Star System, ¿sí? Como... Entonces, a eso voy con el ministerio, y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo Padre. Esa me faltó. Esa es la tercera parte. Los dones operacionales son los que, gracias Fer, los que explicó Fer el miércoles pasado. Dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Estos dones operacionales son dados por el Padre.
Entonces, eso es lo que quería compartirles. Hoy estamos viendo los dones ministeriales. Ahora sí vamos al primer don ministerial, que es el de maestro. Bueno, en mi diapositiva. Entonces, si ven ahí mi manito, ¿sí la ven? Esa es mi mano de verdad. Me tomó la foto Santi. Y la mano tiene pintada 3 punticos. Entonces, les voy a contar la historia de cómo nació esta prédica. Dios al maestro le dice que va a enseñar, ¿sí? El maestro no es un doctor de la ley, no es una persona experta, puede que lea mucho, pero para que la gloria sea de Dios, en mi caso personal, lo que Dios me ha dicho es que yo te digo y tú hablas, ¿sí? Y Él me enseña con cosas sencillas, ¿sí? Yo he descubierto que el corazón del Padre habla con una semilla, habla con una flor, habla con cosas sencillas. Y Él siempre me ha dicho, yo te he puesto mis enseñanzas en tu mano. Entonces, cuando yo estaba clamando hoy, yo decía, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Él me acordaba que hace mucho me había mostrado un video de cómo enseñar los ministerios con las manos. Y yo tenía dudas. Yo dije, ¿será que sí lo hago o no? Y el Señor me dijo, yo puse mi enseñanza en tu mano. Y yo me miré la mano y me acordé que con mi hermanito Dani habíamos ido a la casa, a Jezreel, que es el local de uñas de Lore. ¿Dónde está Lore? Lore está ahí. Para que vayan un día. Publicidad política no pagada. Y ella me hizo unos muñecos en la mano. Y yo nunca me había hecho eso. Nunca me había pintado el pelo. Mira, aquí está la artífice. Pero como les digo, estoy en un proceso de cambios en donde estoy experimentando cosas porque Dios ya me permitió conocer mi identidad, ¿sí? Porque es peligroso experimentar cosas si tú no sabes quién eres. Entonces esto no define mi vida, ¿sí? Pero es bonito, pues me pareció curioso. Entonces me hizo esto y cuando yo me miré las manos, me acordé de la enseñanza y la primera tenía 3 punticos. ¿Qué son? Esos 3 punticos, ¿qué son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La sana doctrina, el querigma apostólico. Querigma apostólico, conocido como lo que creemos los hijos de Dios. Y esa doctrina, en el dedo meñique, es el dedo meñique porque el maestro se mete en la oreja. Entonces, es chiquitico porque él sabe cómo llegar a ese lugar donde la persona no quería entender o no sabía entender. Y de esa manera el maestro logra entrar. Hay una, creo que es Bethel Church, ellos hacen un ejemplo con un accidente de tránsito. Entonces me pareció muy, muy creativo y es que dicen que el maestro, cuando llega a la escena de un accidente, él empieza a medir la distancia del carro, de cómo fue que se estrelló, de qué pasó, de por qué pasó, trata como de esclarecer los hechos, ¿sí? Entonces si usted se va identificando, me cuenta. Dios nos encarga de enseñar. El Espíritu de Dios enseña a través de los maestros. No somos nosotros los que enseñamos. Créame que esto yo no me lo inventé. Yo no estaba en mi mente enseñarle esto, pero Dios me mostró un video. Dios me sentó, Dios me pintó las uñas. Yo nunca me pinto las uñas. Él me pintó estos muñecos y todos esos muñecos hablaban de la enseñanza. Ahorita lo van a ver ustedes. Como no fue casualidad cada uno de estos dibujos ¿cómo se llama la chica? ¿Karen? Carla me pintó en la mano, ya lo vamos a ver. Eso lo hace Dios y el Espíritu Santo cuando respalda un maestro, ¿sí? No en tus fuerzas. Hebreos capítulo 8, versículo 11, perdón. Bueno, Seri van 2. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Por eso el ministerio de maestro en este momento es simplemente un instrumento y Dios hace lo que quiere hacer. Isaías capítulo 11, versículo 1, habla de quién es el que le enseña a usted. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y el versículo 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Listo, entonces hasta ese momento, ¿vamos bien? ¿Todos vamos?
¿Listo? No necesario, para cuando tú eres ordenado como ministro, eres ordenado por Dios, ¿sí? No por un hombre. Puede que un hombre confirme el llamado que Dios ha puesto en tu vida, pero pues yo quisiera saber quiénes en su corazón saben y tienen ese convencimiento de que son maestros en Cristo Jesús. Siguiente diapositiva. El pastor, vamos a la cita bíblica, Hebreos 13, 17. El pastor es el dedo anular, me pintaron 2 rayitas que representan 2 anillos, porque él está casado con la iglesia. El pastor está en el dedo anular, porque ahí está el anillo del Señor con su amada, la esposa del Cordero. Como es su amada, da su vida por ella, da su vida por las ovejas, las cuida, las protege. Mejor ejemplo que el pastor Martín no encontramos, que si uno está haciendo lo que no debe, le llega una llamada, le llega un WhatsApp, yo no sé, llega la camioneta del pastor. ¿Usted le ha pasado, hermano? O es solo a mí. Pero yo llevo 12 años de siempre encontrar al pastor Martín cuando estoy en una situación grave. Y así es el pastor. Y el pastor se aguanta las canas. ¿Se acuerdan que él nos contaba que tenía canas? Creo que era con Isabela, por ahí. ¿Y con quién? Con Alejandra. que todos nos da, que el pastor nos hace sacar canas. Él decía. Bueno, en fin. Es porque el corazón del pastor es así. Corazón de Padre de Dios. Yo un día conocí a una profeta que pues todos le decíamos pastora. Y ella sentía su corazón de pastora, pero ella decía que no encontraba en la Biblia ese versículo. Pero por allá encontró uno que era el de la pastora esposa de Jacob. Ella era Rebeca. Y pues ella es una pastora de animalitos, ¿sí? Digamos que no aplica, no hay una referencia directa en la palabra, pero ella pues sí cuida una congregación, ¿sí? Ella es líder de todas las iglesias de una ciudad entera, una mujer respaldada por Dios, que fue usada en mi vida también. Y si usted pues también tiene en su corazón ese llamado y lo siente, pues yo también le invito, si usted quiere pasar al frente, lo haga y vamos a orar. Vamos con el siguiente dedo. El siguiente dedo me lo pintó Carla, este dedo, y es el más largo y tiene una cruz pintada porque es el del evangelista. Es el más largo porque alcanza a los perdidos. ¿Listo? Entonces ese es el evangelista. Se me olvidó contarles que el pastor en el accidente, él lo que hace es estar mirando quién está herido, cómo hace para vendarlo, cuántos son, les pregunta el estado civil, casado, soltero, si toca casarlo, si no toca casarlo, toca cuadrar ahí. Él mira el proceso de todos. Entonces, si usted también de pronto no ha recibido llamado, pero se siente identificado, bueno, al final vamos a orar por ti también. El evangelista va y alcanza a los perdidos. Muchas veces es juzgado el evangelista como una persona del mundo, secular, porque se la pasa en bares, en lugares, le atrae ir a esos lugares, y a veces el evangelista se siente como pecador, ¿sí? Porque dice, porque yo quiero estar ahí, pero lo que pasa es que ahí están los perdidos, y por eso es que usted tiene que estar, pero tiene que estar firme, porque si usted no está firme, pues dice la palabra de Dios, conviértanse en ellos a ti y no tú a ellos. Entonces ese es el corazón del evangelista, y el evangelista empieza a recibir gente y las trae a la iglesia, o las trae más que a la iglesia, a la presencia de Dios, ¿sí? Porque muchas veces lo que hacemos los que no tenemos experiencia en evangelismo es decirle, hermano, tiene que ir a la iglesia, pero a veces esa es la peor forma de evangelizar, ¿sí? La mejor forma de evangelizar, bueno, como hemos sabido, nuestro testimonio, ¿sí? Si somos personas que vivimos a Dios y se nos nota, ¿sí? Porque hay personas que decimos que amamos a Dios, pero no se nos nota, y en eso algo pasa. Si usted dice que ama a Dios y no se le nota, hermano, o está en un proceso como el de Job, o algo pasa, pero pregúntele al Señor, porque si no está en el proceso de Job, entonces, ¿será que de pronto está en religiosidad
o de pronto está dependiendo de su fe de personas. Entonces, bueno, ahí le dejo la duda. Hechos capítulo 8 habla de un evangelista que se llama Felipe. Él era diácono también de la iglesia, por eso hay unos oficios que son obispado, diaconado, y esos son respaldados por Dios como personas que tienen autoridad en la iglesia. Dentro de los diáconos puede haber un evangelista, puede haber un maestro, ¿sí? Entonces Felipe era diácono y era evangelista. A los evangelistas los siguen mucho las señales. Entonces ellos llegan a un lugar, oran por alguien, se enferma, se sana, digo, se sana. Esa persona se sana, o pasan cosas. Hay milagros, hacedores o sea, el Espíritu Santo hace milagros a través de ellos. La gloria sea para Dios siempre, pero no más con el entrar a un local o entrar a una casa, las finanzas se transforman, esa familia se cambia completamente, volvió el hijo que hace 50 años no iba, ¿sí? Porque es la unción del Espíritu de Dios a través del ministerio evangelístico que los usa de esa manera. A veces los evangelistas ni cuenta se dan de todo eso que pasa en medio de su inocencia, a veces porque Dios no les permite, como al maestro muchas veces, tener una profundidad en algunos temas, porque a veces el maestro sufre mucho por eso. Digamos, yo personalmente sufro mucho cuando voy a lugares en donde hay pecado, ¿sí? Porque uno lee la palabra. Bueno, Dios me dio ese ministerio de maestro y pues me pasa eso. Y yo me siento mal en esos lugares, porque tengo mucha palabra en eso, pero el evangelista no le ve mente a eso. O sea, el evangelista va y no le mete problema, ¿sí? ¿Hay algún evangelista por aquí? Siguiente dedo. El profeta. ¿Es el dedo que señala? Vamos, ok, está. El profeta nos guía hacia la meta. Segunda de Crónicas 20:20 dice que confiemos en los profetas y seremos prosperados. Hechos 11, 27, 28 nos muestra el caso de un profeta que fue usado en el Nuevo Pacto para hablar de una hambruna que iba a ocurrir. Los profetas son utilizados por Dios para hablar de cosas que van a pasar, no para asustar a la iglesia, sino para prevenir y para que no ocurran, ¿sí? Entonces los profetas, Dios les da palabra y les dice, estamos en este tiempo, vamos hacia tal otro tiempo, para que uno como que se ubique en el o sea, una cosa es el tiempo de los hombres, ¿sí? Que es el tiempo Cronos. O sea, hoy sabemos que estamos yo no sé qué estamos, hoy es 5 de septiembre de 2021, pero hoy, y también hace 2000 años, y también hace 100 años, espiritualmente Dios dijo, por las llagas de Cristo has sido sanado, ¿sí? Y esa es una verdad espiritual que está ocurriendo en el tiempo Kairos, ¿sí? Entonces el profeta sabe mucho discernir el Cronos y el Kairos, y a veces lo que el profeta dice parece contrario a lo que vemos en la carne, ¿sí? Porque él dice, hermano, viene no sé qué tremendo, y uno está vaciado, entonces dice, pero ¿por qué dice eso? ¿Por qué? Porque él está viendo con los ojos del Espíritu. Generalmente pasa eso, cuando viene una bendición grande, nuestras vidas viven mucha tribulación. Entonces el profeta, Efesios 3:5 dice que el profeta recibe revelación especial y también el apóstol. Leamos ese versículo un momentico. Efesios 3:5. Este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Entonces, si Dios va a hacer algo, Él lo avisa por medio de sus profetas. Algunos les habla en voz audible, otros les habla a través de sueños, o muchas maneras. Pues primeramente la palabra, ¿sí? Porque si usted tiene un sueño o usted tiene alguna cosa de esas, pero no está escrita en la palabra, usted puede estar tranquilo de que eso fueron los frijoles, ¿sí? Porque usted comió muchos frijoles y esa noche soñó o vio una película por allá de esas de terror y entonces se enchuquizó, bueno, el sueño, ¿sí? Pero Dios tiene su forma de hablar con cada uno de los profetas. El profeta es amigo de Dios y por eso Dios le habla de una forma muy personal. La profecía del Nuevo Pacto, 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación,
exhortación y consolación. Entonces, esas son las tres cosas que hace el profeta: edifica, exhorta y consuela. O sea, que no juzga, o sea, él hace así, es no para juzgar, sino para decir para dónde vamos, ¿sí? Él no hace así para condenar tu pecado, sino para decirte: Dios conoce que estuviste en esa circunstancia, pero Dios te dice tal, tal. O sea, él consuela, él exhorta, él anima. Y hay algo que hablaba el pastor Martín que quería hablar hoy, y es con respecto a los ministerios de alabanza, porque es que según la palabra hay solo estos 5 ministerios, como el ministerio quíntuple, pero en mi experiencia lo que yo he visto es que la alabanza o los equipos de alabanza están conformados muchas veces por personas que tienen el don espiritual de profecía o el ministerio profético. ¿Por qué? Porque si usted estudia en la palabra, los salmos eran cantos proféticos. No todos, algunos, pero la mayoría. Ese es un libro profético. La historia del rey David era un profeta impresionante, y él fue el que formó los coros. Cuando la palabra dice que cuando los salmistas cantaban, los profetas, el Espíritu venía sobre ellos. En el Antiguo Testamento era sobre ellos, pero ahorita cuando nosotros nos conectamos al corazón de Dios a través de la música, que es un instrumento simbólico del lenguaje profético del Espíritu de Dios. La música, como muchas cosas, como la naturaleza, como las personas, como todo lo creado, son metáforas de lo que está en lo espiritual, ¿sí? Que de hecho hablábamos un día con la maestra Erika, porque yo contaba mi testimonio del arco iris, que todos lo saben ya, y ella me decía: hermano, pero eso es una herejía, hermano. Y yo le decía: ¿pero por qué? Entonces ella me explicaba que yo no lo había, o sea, lo que ella había entendido. Y yo decía: sí, es verdad, yo no lo expliqué bien, porque es que hay un arco iris en el tercer cielo, que es el que está en Ezequiel, ¿sí? Y hay otro arco iris en el primer cielo, que es el arco iris de Noé, ¿sí? Entonces, cuando el reino de Dios se establece en la tierra, cielo y tierra se unen, y lo que yo quería decir es que cuando usted ve en el cielo un arco iris doble, eso es una metáfora, o sea, es como una forma de Dios decir que el reino de Dios, cielo y tierra, se unieron en un solo lugar, ¿sí? Pero es una metáfora, es como una forma, no es que pase siempre que uno ve un arco iris. Entonces, eso mismo, pues los profetas, Dios los usa de esa manera, y el ministerio, los equipos de alabanza, en su mayoría, pues nos movemos en el cántico profético, ¿sí? Por ejemplo, esta mujer que está aquí es una mujer que recibió el cántico profético, ¿sí? Hay diferentes moveres de alabanza, hay moveres evangelísticos, hay moveres de exaltación, ¿sí? Y uno de las formas como Dios obra en el mover profético es lo que hemos estado haciendo ahorita. Los profetas son callados muchas veces, porque a veces las iglesias queremos más decir la voz de hombres y no la voz de Dios. Y por eso el profeta a veces sufre mucho. A veces hay muchas cosas que el profeta tiene que soportar, pero digamos que en mi vida yo he podido ver eso, y pues en este ministerio siempre tendrán el micrófono abierto. Si hay un momento en que un profeta recibe palabra del Señor, con toda autoridad pida que en orden le sea atendido, porque Dios quiere hablar, y nosotros muchas veces tendemos a decir: no, es que hablo yo, pero Dios usa los ministerios, los usa de diferentes maneras. Así que también te invito y te animo, hermano, a que no desmayes, a que sigas adelante en ese ministerio profético, porque no es fácil ser profeta, más en estos tiempos de tanta falsa doctrina y tanta autoridad de hombres en las denominaciones, en donde hay mucho poder, muchas cosas, y uno a veces tuerce el brazo. Entonces, eso es lo más importante. Y finalmente hablamos del apóstol. La palabra apóstol, apostolus, significa mensajero o enviado. Bueno, no les conté, bueno, sí les conté el dedo. En este es un trueno. Yo le pedí ya que me hiciera, ese fue el único que le pedí yo que me dibujara por los hijos del trueno.
Pero pues pensándolo bien, los hijos del trueno eran 2 apóstoles, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado también hay. Y él se encarga pues de los otros. O sea, él está pendiente de la iglesia, él planta iglesias. Cualquier parecido con el pastor Martín, pura coincidencia lo que va a leer, pero él va a otros lugares, expande el reino, es movido a conquistar otros terrenos, a consolidar y a delegar funciones, ¿sí? Establece el fundamento y la visión de Dios en cada iglesia. Entonces tenemos una cosa en la mente que yo creo que tenemos que cambiar los cristianos, y es que la iglesia es la comunidad cristiana de no sé dónde, que la iglesia bautista de no sé dónde, que la iglesia de Palabra Viva no sé qué. No, la iglesia es una sola, pero hay iglesia de Cristo en ciudades. Por ejemplo, la iglesia de Cristo en Facatativá, la iglesia de Cristo en Madrid, en Funza, en Tocancipá, en El Rosal. Entonces, cuando usted ve el Nuevo Testamento, ¿qué hacían los apóstoles? Mandaban una carta a la iglesia en esa ciudad, y esa iglesia en esa ciudad estaba unida porque el cuerpo de Cristo es uno. Entonces no podían irse a otra, pues porque en esos lugares era difícil pues el tema de transporte y todo, ¿sí? Por eso es que la iglesia se reunía, leía la carta del apóstol, pues la iglesia de esa ciudad, ¿sí? Porque eran una familia, o sea, todos se conocían en la iglesia. Entonces el apóstol hace eso. El apóstol no es un apóstol de una denominación, todo lo contrario, el apóstol tiene una visión de águila y es enviado a pueblos, naciones y lenguas para establecer el reino de Dios en esos lugares y designar ancianos, maestros, apóstoles, para que hagan la obra, porque él no se puede quedar ahí, él tiene que ir a otra, por la visión que tiene. El apóstol, al tener la visión de águila, no puede quedarse ahí, porque él tiene que volar, ¿sí? Y por eso les digo cualquier parecido con el pastor apóstol Martín, porque pues esta visión es una visión apostólica profética, ¿verdad? Esta visión es una visión apostólica y está escrito establecer el reino de Dios en las naciones. Y esa visión de las naciones es una visión apostólica. Si tú escribes la visión apostólica, es un mundo, ¿sí? Lo que pasa es que el mundo de los 12 apóstoles era el mundo de los judíos, pero el mundo que veía Pablo era el mundo de los gentiles. Les quería decir que el ministerio lo da Dios, no los hombres. Los profetas de Dios tal vez pueden decir misterios, pero si usted no está en la palabra, los vientos lo van a mover de un lado para otro. Por eso pídale al Señor que a través de su palabra Él confirme cada uno de esos dones. Y usted en la vida real se va a dar cuenta cómo lo que dijo el profeta es verdad. Si Dios le confirma ese llamado, ese ministerio. Y olvidé antes, un momentico cortico, contarles lo que hacía el evangelista. El evangelista en el coso de tránsito, en el accidente, llega y lo que hace es acercársele al enfermo y le dice: oiga, usted ya recibió a Cristo, se va a ir para el infierno. Entonces ahí él recibe al Señor. El profeta ya sabía que iba a pasar el accidente. Entonces el día antes Dios le ha mostrado que iba a pasar un accidente y que ninguno se iba a morir. Entonces él va y dice: hermanos, no tengan miedo, que ninguno se va a morir. Y el apóstol es el que está como delegando, diciendo: no, usted vaya para aquí, usted llama al 301 y está como pendiente de toda la situación.